científico y profundo del lenguaje. Es decir, cuando nosotros utilizamos una lengua, no solamente la utilizamos sea de manera formal o sea de manera coloquial o sea informal, sino que nosotros utilizamos la lengua y le damos razones a los lingüistas, las personas o aquellos curiosos o loquitos que se encargan de estudiar cómo hablan las personas, les damos las herramientas para que la lingüística se fortalezca. La Gracias a la lingüística nosotros podemos ver lo que es la diferencia entre lenguaje, idioma, lengua y dialecto, donde comenzando desde lo más global, el lenguaje es un medio de comunicación que justamente abarca lo que sería un idioma y una lengua. Pregunta nuevamente, ¿alguna idea de cómo pudiéramos diferenciar lo que es el concepto de lengua y lo que es el concepto de idioma? ¿No? Bueno, existen dos vertientes. A primera instancia, tanto lengua como idioma son lo mismo en el sentido de que todos son lenguas. Todos los idiomas en el mundo surgieron siendo lenguas. La diferencia es de que una lengua, como bien su nombre lo dice, es únicamente oral, únicamente en lo hablado, no hay nada escrito, pero idioma es cuando tenemos algo oral y aparte tenemos algo escrito. ¿Y qué es eso escrito? Un libro de texto, un diccionario y libros para su respectivo estudio o también diferentes materiales didácticos. Es decir, si nosotros pensamos en una lengua como el japonés, esa es automáticamente idioma. ¿Por qué? Porque si estuviéramos nosotros, digamos, no sé, vamos a suponer que estamos en Australia y queremos estudiar japonés, nosotros podemos encontrar muchísima diversidad de materiales de estudio, audio, libros, videos, etcétera, para estudiar japonés. Por eso es que el japonés es idioma. Pero si nosotros estuviéramos en Australia y quisiéramos estudiar, digamos, zapoteco, perdón, pues estaría muy complicado encontrar en internet algún material del zapoteco, ¿verdad? Porque el zapoteco es una lengua que todavía sigue bajo estudio, sigue en desarrollo para poder oficializarse dentro de los libros. Entonces, recuerden, lengua y nada más en lo oral, lengua. Lengua más material didáctico, libros de texto con diccionario es igual a idioma. Y de ahí sale lo que es dialecto. El dialecto es la variante tanto de una lengua como de un idioma. El español mexicano es una variante del español general. Tenemos español mexicano, español chileno, español argentino, español colombiano y muchos otros. Pero también dentro del español mexicano tenemos subdialectos o subvariantes. Tenemos el español del norte, el español del centro de México y el español del sur. Y también tenemos, obviamente, dentro del estado de Baja California, tenemos el español del dialecto de Tijuana, de Mexicali, Ensenada y así. Y lo mismo sucede con lo que son las lenguas indígenas. Está, por ejemplo, el náhuatl que se habla en la Ciudad de México, el náhuatl de Puebla, el náhuatl de la parte sur de Veracruz, el náhuatl de ciertas zonas de Oaxaca, el náhuatl de Hidalgo y en muchos otros estados y municipios que hay. Entonces, de manera de lo global a lo específico, tenemos lenguaje, todo lo que es idioma, lengua y dialecto, y todos los medios de comunicación. Idioma, una lengua más material para su estudio. Lengua únicamente oral y dialecto, variante una lengua y variante un idioma. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Siguiente maestro, por favor. Pero luego también surge el mito. Siguiente, por favor. ¿Estudiar lingüística o saber de la lingüística es sinónimo de hablar muchos idiomas? ¿Sí o no para ustedes? Esa es la respuesta. No, ¿verdad? Así es. Es puramente no, inherentemente no, pero superficialmente sí. ¿Por qué? Porque los lingüistas, como se encargan de estudiar la naturaleza de un idioma, no se encargan de aprenderlo, sino que van aprendiendo cuestiones como, por ejemplo, cómo se construyen las oraciones, cómo se constituyen las palabras, cómo se producen los sonidos de un idioma, cuáles son los significados de alguna palabra en un idioma y cómo varían dependiendo del dialecto. Entonces, hasta cierto punto llega un momento en el que un lingüista estudia tanto un idioma en todas sus características que al final termina aprendiéndolo sin querer queriendo. Entonces, la respuesta es no, pero al final de cuentas tenemos sí, no por algo también, pues yo hablo 5 idiomas, porque pues precisamente
el japonés, además de que lo estudié, pues lo estuve explorando todavía. Entonces ahí tenemos la cuestión de que una cosa es saber un idioma y otra cosa es conocer un idioma. Nosotros sabemos español, pero no conocemos el español, porque si yo les pregunto, ¿cuál es cuál es el adjetivo escondido en el enunciado? En la casa de Luis, pues no vamos a encontrar nada porque generalmente los adjetivos los conocemos como grande, pequeño, corto, largo, por ejemplo, blanco, negro, limpio, sucio, entre otros más que hay, pero en el enunciado, la casa de Luis funciona como un adjetivo falso porque está modificando el sustantivo. Ya sé, ahorita todo esto es bla, 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 que fue lo que dijo, pero bueno. Eso es explorar lo que es la naturaleza de nuestro propio idioma. Eso es conocer el español. Nosotros sabemos español, pero no conocemos el español. O en otras palabras, ustedes se han encontrado a lo mejor con personas que hablan súper, súper bien el inglés, pero cuando les preguntas, oye, ¿por qué en inglés tienes esto, pero luego tienes esta excepción? Y te dicen, ah, pues no sé. Ah, bueno, pues entonces esas personas saben muy bien inglés, pero no conocen el inglés. Gracias a la lingüística nosotros podemos explorar cómo funciona un idioma. Aparte de ya saberlo, también lo conocemos. Siguiente, por favor. Y bueno, otro, por favor. Y tenemos las dos definiciones que les comentaba, la ciencia que estudia la naturaleza del lenguaje o pues tenemos the scientific study and use of a language. Siguiente, maestro, por favor. Ahora, ¿qué surge a partir del uso de la lengua? ¿Qué surge a partir qué surge superficialmente lo que percibimos a partir de lo que es el uso de una lengua? Bueno, un idioma o una lengua lo construyen los hablantes. Las reglas existen, pero nosotros, la sociedad, vamos quebrando las perdón, las reglas o utilizamos las reglas a como queremos para precisamente darle perfil o identidad a nuestro habla. Siguiente, por favor, maestro. Existen tres niveles superficiales, vamos a llamarlo, generales, donde la lengua se emana. El nivel fonético y fonológico, en este momento yo les estoy hablando y estoy emitiendo sonidos, eso es la producción del habla. Les estoy produciendo sonidos que tienen un cierto orden que al ponerlos en orden generan una estructura con significado. Por ejemplo, si yo agarro cuatro sonidos y digo g, a, t, o, ¿qué palabra genero? Gato, ¿verdad? Para poder generar la idea de gato, ocupé cuatro sonidos, el sonido de g, el sonido de a, el sonido de t y el sonido de o, tal cual. Y es fonológico porque cuando nosotros agarramos la palabra gato y lo decimos, no sé, en alto, gato o gato o gato o gato, eso es fonología. O simplemente en lugar de gato decimos gado. Eso es fonología. Ahora, tenemos ciertas cuestiones. Primero dice, la fonética se encarga de lo que son las propiedades físicas articulatorias de los sonidos. Maestro, siguiente, por favor. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede producir aquí del público? Y espero que ahora sí haya una participación, por favor. ¿Quién de aquí, levantando la mano, me puede producir el sonido de un león? Levantando la mano, por favor. Se le va a dar doble sellito, ¿eh? No, no es cierto, es broma. ¿Alguien, por favor? A ver, maestro, por favor. Rar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es así o no como le hace como le hace un león? Bueno, eso es lo que creemos, ¿no? Porque el ejemplo que me gusta poner, porque si estuviéramos nosotros en la selva, estuviera de noche y hubiera una tormenta bastante fuerte y escucháramos al fondo un rar, definitivamente no nos asustaríamos. O tal vez sí diríamos, hay un loco por ahí haciendo el ruido de un león. Pero en realidad no nos asustamos porque si escuchamos literalmente ese roar tal cual como es, sabemos que es un humano quien lo produce. Pero si escucháramos el rugido real de un león, ahí sí nos aterrorizaríamos, ¿verdad? Ahí sí diríamos, ay, Dios, que sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos producir el sonido real de un león para asustar a las personas? Nuestro aparato fonador. El aparato fonador es todo lo que tiene que ver con los labios, todo lo adentro de la boca
la nariz, la garganta, lo adentro de la garganta, los pulmones y, por supuesto, parte del cerebro, el sistema nervioso. Todo eso es el aparato fonador. El aparato fonador nos ayuda a producir cualquier sonido humanamente posible. ¿Y por qué humanamente posible? Porque, por ejemplo, a ver, vamos con el siguiente, por favor, maestro. Por ejemplo, a ver, vamos a producir un sonido de B. ¿Todos? B. E. R. Bueno, un poquito complejo, ¿no? Todos podemos producir hasta cierto punto, a menos que tengamos alguna limitante, ¿no? Pero esos son sonidos humanamente posibles. Pero un sonido como el de león, ni, no sé, ni yo creo que de aquí hasta que yo creo que nos llegáramos a fusionar con los leones, pudiéramos producir un sonido como el de león, tal cual como es. Igual, un perro, no la hace raf, ¿verdad? Nosotros producimos lo que humanamente posible nos permite nuestro aparato fonador. Igual, miau, tampoco, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. La fonética, que nuevamente se encarga de estudiar la producción individual de un sonido, justamente nos va a decir lo siguiente. A ver, vamos a hacer una prueba. Vamos, digamos, digamos, a. Y ahora, la fonética te va a decir lo siguiente, cuando una persona produce un sonido de A o la letra o la vocal A, lo que hace es abrir su mandíbula y que la lengua se vaya para abajo. Si eso no es cierto, digan todos la vocal A, pero con la lengua hacia arriba. Inténtenlo. Va a estar muy incómodo, ¿verdad? Ahí está. Ahora todos digan y compárenlo nuevamente con A. Entonces, la I, en comparación de A, es un sonido, la fonética te dice que es un sonido cerrado porque cierras la mandíbula y aparte elevas la lengua. Ahora, I, O, I, O, todos por favor. I, O, I, O. La fonética te dice, para producir un sonido de I, tu lengua se va hacia enfrente y para producir un sonido de U, tu lengua se va a ir hacia atrás. Si eso no es cierto, hagan otra vez la comparación. Y van a ver cómo. Y la lengua hacia enfrente, la lengua hacia atrás. Y lengua hacia enfrente, lengua hacia atrás. Y aparte, pues los labios los redondeamos, ¿verdad? Hacemos esto, ¿sí o no? Y no hacemos eso con y, ¿verdad? Pero son sonidos que existen también. Y ahorita vamos a ver cómo eso es cierto. Ahora, mm, ¿para qué más sirve la fonética? Bueno, por ejemplo, ¿cómo se dice gato en inglés? ¿Otra vez? No, les pedí gato, no el verbo de cortar, C-U-T. Les dije gato. ¿Otra vez? No, no, cat. Va a decir, ay, perdón. Bueno, por eso no estudiamos idiomas, ¿verdad? Bueno, no es precisamente eso. Aquí el punto relevante es que nosotros generalmente decimos la palabra gato como cat, como si fuera una A del español, porque es lo más cercano que tenemos. Pero ¿qué tal si les dijera que para decir correctamente o pronunciar, vamos a decirlo, correctamente la palabra, la vocal A en la palabra gato, nosotros tenemos que hacer la combinación de la A con la E? Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno. Vamos a lo siguiente. Digan todos la vocal E. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Digan todos la vocal A, A, Mantengan, congelen su boca en posición de y quédense así poquitito. Y cuando ustedes ahora con su boca congelada en digan la A. Su mente les va a querer abrir la mandíbula. ¿Pero por qué? Porque cuando con nosotros hemos crecido todo el tiempo sabiendo que nomás existen en español 5 vocales, A, E, I, O, U y nada más. Pero cuando viene el inglés y te dice, ¿sabes qué? No es ni A ni E la palabra en cat. Es una combinación de los dos, te quedas, caray. Es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Entra para afuera o sube para abajo, ¿verdad? Nuestra mente se queda como que, caray. Bueno, en español existen 5 vocales nada más, o 5 sonidos de vocales, pero en inglés existen 24 sonidos de vocales.
La O que nosotros creemos que es una O en la palabra mall, como la de centro comercial, no es esa O. El sonido que percibimos en la palabra pájaro, cómo se dice pájaro en inglés? Dijeron con la I, beard, no, es bird, no es ni A, ni E, ni O, ni U, ni uno otro. Entonces, por eso es difícil el inglés para nosotros, porque nosotros es como si dijeran, ¿sabes qué? Tienes 5 soldados en tu ejército de español y ahora esos 5 soldados tienen que enfrentarse a esos 24 soldados del inglés. No, pues, ¿cómo es? A ver, la A contra cuál se enfrenta, pues contra, cuál le toca mínimo contra mini, como mínimo le toca 3 cada quien, ¿verdad? Entonces, por eso es difícil para nosotros el inglés. Luego, el siguiente, por favor. Esto es fonética. Fonética es el movimiento que hacemos dentro de nuestra boca para producir los sonidos. Cualquier sonido de vocal o de consonante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Y luego viene la fonología. Ay, la fonología. Fíjense que una persona puede aprender a cómo producir correctamente cada sonido de un idioma, pero luego llega la bendita fonología y te destruye todo lo que tú sabías. Si eso no es cierto, vamos a ver lo siguiente. Digan todos, por favor, lentamente y bien articulado, con tranquilidad, las dos palabras que tenemos. La entrada, la entrada, la entrada. Adelante. La entrada, la entrada, la entrada. En esta primera parte de fonética y fonología sí va a ser importante que literalmente sientan la teoría, produzcan lo que les estoy comentando, porque si no, pues no tiene caso y va a pasar desapercibido como un bla, bla, bla. Van a darse cuenta que al final, por lo menos, en alguno de los 3 niveles de la lengua, se van a decir, ah, sí, cierto, ¿no? Bueno, a ver, la entrada, todos por favor, la entrada. Ahora, digan por favor 5 veces seguidas, sin parar, la entrada. 5 veces. Adelante. Rápido. 5 veces rápido. Ahí está. ¿Qué sucedió? La fonología te va a decir lo siguiente. Cuando tú dijiste la entrada, esas dos palabras surgieron de dos maneras distintas. Eliminaste la A, eliminaste la A en la y dijiste la entrada, o te quedaste con la A, pero eliminaste la E en entrada. ¿Se dieron cuenta? ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Esa es fonología. Fonología es lo que pasa cuando hablamos. Y fonética es cómo se produce un sonido por medio de lo que movemos dentro de nuestra boca. Y vamos a hacer otro experimento. La fonética es una ciencia natural porque estudia, ¿qué hacen las ciencias naturales? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué estudian las ciencias naturales? No, nadie estuvo en la primaria, en la prepa, no tomaron biología y todo eso. Sí, adelante. Gracias, maestra. Lo que produce o provoca la propia naturaleza. Exactamente. O también, pues, los seres vivos, ¿verdad? Muchas gracias. Las ciencias naturales estudian a los seres vivos, ¿verdad? Entonces, los seres humanos somos seres vivos. Por lo tanto, estudian nuestro habla. Por eso es una ciencia física y natural. Al mismo tiempo, la fonología es una ciencia social y abstracta. ¿En qué sentido? A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a decir un sonido y ustedes me van a decir una palabra, la que ustedes quieran en español o en inglés. Por ejemplo, voy a decir A por amarillo, B por bebé, eh, por serpiente, F por foca, L por 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 O por. Muy bien. Es abstracto porque acuérdense que lo abstracto es lo mental. Y al final de cuentas, yo les dije un sonido, pero nadie o muy pocas veces o muy pocas personas coincidieron en el mismo sonido, en la misma palabra, ¿verdad?
Puede que, si yo les dije o de que algunos dijeran a lo mejor oso, a lo mejor oruga, a lo mejor hormiga, acuérdense que la H no cuenta, hormiga, ocelote, orange, incluso pueden haber pensado en inglés, ¿verdad? Pero no llegamos, o muy pocas veces pensamos, llegamos a la misma idea, por eso es abstracto, porque cada quien tiene su realidad. Al mismo tiempo, es social porque yo les pedí que me dijeran una palabra por cada sonido de acuerdo a nuestra realidad del español, o sea, a través de las palabras. Vamos a continuar el experimento. Y ujú, por, ujú, por, 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 eh. No hay, no hay ninguna palabra que tenga el sonido de. De hecho, el sonido que les dije está en noruego. En su realidad no hay equivalencia, pero en mi realidad sí hay equivalencia. Les adelanto, por Björn, que significa oso. Si han visto la serie Vikingos, Björn significa oso en noruego. Y pues, bueno, por eso es abstracto y social. Es abstracto porque otra vez no le encontraron equivalente o relación el sonido de O en español ni en inglés, número uno, porque es un sonido ajeno al español y al inglés. Y también es social porque como no le encontraron equivalente entre ustedes, quienes tuvieron la oportunidad, discutieron, oye, ¿qué palabra en español o en inglés tiene? Pues por eso es social, porque nosotros decidimos qué sonidos sí y qué sonidos no pertenecen a nuestro idioma. ¿Queda claro? Sí. Bueno, seguimos por favor. Entonces, en el primer plano de estudio, la lengua se emana con eso, con lo hablado. Pero luego también tiene, maestro, adelante, por favor. Pero luego también tiene otra cuestión que hay, bueno, es son de los temas que muchos detestan en la carrera de idiomas, la morfología. En pocas palabras, la morfología se encarga de estudiar o de analizar la estructura de las palabras, cómo cada fragmento de palabra te genera una idea completa o incompleta, como por ejemplo, tenemos la palabra ahí gato. Sabemos que pues gato ya lo relacionamos, ¿no? Lo podemos relacionar a través de la descripción o a través de su descripción formal. Pero luego tenemos la letra S y dirán, bueno, es una letra del alfabeto. Pues no. Si nosotros fusionamos gato más S, decimos gatos y significa muchos. Entonces quiere decir que la S indica plural, muchos. Por eso es un morfema. Un morfema es una idea o completa o incompleta. Gato es un morfema, idea completa, pero la es una idea incompleta porque sabemos que significa muchos, pero sabemos que por sí solito no utilizamos la S, la tenemos que fusionar, utilizar con otra palabra. ¿Queda claro? Sí, miren, fíjense, otro ejemplo que tenemos. Si nosotros tenemos la terminación en inglés de ing, pues es el gerundio, el presente continuo. I am writing, I am teaching, I am talking. Pero si yo les pregunto, a ver, la terminación ed en inglés, ¿para qué es? En los verbos. Pasado, ya ven, ya están haciendo un morfema. Si ustedes ven la terminación ed, no van a decir pasado de los verbos o tiempo pasado de los verbos. Eso es la naturaleza de un morfema. Como ustedes tienen una palabra y cuando la dividen en fragmentos, en ideas, tiene subideas, completas o incompletas. Gatos, dos morfema. Gato y ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Siguiente, maestro, por favor. Luego tenemos, el color no favoreció mucho, pero les voy a explicar así de fácil. Sintaxis. La sintaxis se encarga de ver cómo se ordenan las palabras dentro de un enunciado y cómo precisamente a veces al moverle un poquito una palabra del lugar dentro del enunciado, vas a cambiar el significado, ¿no? Y ahí se involucra otra cosa. Pero ahorita vamos con lo siguiente. En español tenemos una flexibilidad sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras las podemos poner casi, casi en el orden que queramos, como por ejemplo, hoy comeré pizza con mis amigos. Comeré hoy pizza con mis amigos. Comeré pizza con mis amigos hoy. Cambiamos tres veces el hoy, ¿verdad? Y yo les pregunto,
las tres versiones de los enunciados son incorrectas. No, ¿verdad? Entonces, el español es flexible. Y fíjense algo bien curioso. ¿Ustedes dirían que el japonés es más difícil que el español? ¿Sí? Pues no. La respuesta es no. Porque en japonés, la palabra hoy, que se dice kino, que se dice kyo, perdón, la puedes poner, la debes de poner siempre, siempre, siempre al inicio de la oración. Y nada más. Y la palabra hoy en español, al principio, en medio o al final de la oración. Entonces, si el japonés intenta aprender español y ve que hay tres posiciones o tres lugares para decir hoy, pues se vuelve loco porque simplemente aprendió que siempre hoy va al inicio y nada más. Además, si eso no me lo creen porque me dicen, pero es que hay estos símbolos chinos que utilizan los kanji y así. Bueno, vamos a ponerlo en términos más sencillos. ¿En cuántos países se habla japonés? ¿Cuál es? ¿En cuántos países habla español? Por lo menos en dos, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, cuando nosotros vemos que un idioma, al ser hablado en muchos países, pues tiende a tener variantes dialectales y cada persona, cada país, mejor dicho, utiliza las palabras como quiere. Y si un pobre extranjero no hablante del español quiere aprender español, no puede aprender un español simplemente, no puede, no existe el estándar. Forzosamente se va a dar de topes. En cambio, en japonés, aprendes un japonés y lo puedes utilizar en Japón. Lo puedes utilizar de una forma y no hay problema. Por eso el español es mucho más difícil que el japonés, mucho más de verdad, mucho más. Seguimos, maestro, por favor. Gracias. Y luego tenemos la semántica, el estudio de los significados. Por ejemplo, si nosotros tenemos que definir la palabra México, podemos verla como país, población, sombrero, personas, lenguas indígenas, colores, tacos, etcétera. Si tenemos que definir la palabra abogada, persona, leyes, formalidad, ¿qué más? Discusión o cosas así. La semántica se encarga de darle la definición a las palabras. Pero luego, siguiente, por favor, maestro, vienen los benditos dialectos que después nos van a quebrar todas las reglas que tenemos. Como por ejemplo, si nosotros decimos la palabra, ¿qué les diré? La palabra, la palabra morro, sabemos que en español es niño, ¿verdad? O chamaco, pero en Guatemala significa fortaleza y en Chile es como se le dice a un tipo de animal. Entonces, por eso es difícil el español. ¿Qué más tenemos? Pragmática. La pragmática va muy de la mano con la semántica. Si la semántica nos dice qué significan las palabras, la pragmática nos dice cómo una palabra se interpreta de diversas formas dependiendo de la información en el enunciado. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. A ver, yo tengo una duda. Resulta que tengo la palabra rata, pero no sé si se refiere al ladrón o si se refiere al roedor. Ustedes me van a decir, a ver, una rata, persona o roedor. Una rata entra por un hueco. Una rata entra por un hueco y roba un pedazo de queso. Una rata entra por la pared, por un hueco, roba un queso, pero luego es arrestado por los policías. Pues la persona, ¿verdad? Hasta ese entonces todo era rata, 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 y pum, hasta que llegaron los policías. Más información, lo cambiamos, ¿verdad? Pero aquí está la magia de la pragmática. ¿Hasta dónde nos lleva nuestra imaginación? ¿Quién dice y no? Había policías y pobrecita le pusieron unas esposas a la ratita, ¿verdad? ¿Qué pudiera hacer? ¿Quién dice que no? ¿O quién dice que el humano había un hueco porque nunca especificamos el hueco si era chiquito o era grande? Y también pudo haber sido posible, ¿sí o no? Y simplemente se robó un pedacito de queso, ¿sí o no? ¿Es posible eso? Sí, ¿verdad? Ahí está. Seguimos, por favor. ¿Hasta dónde más nos lleva nuestra pragmática, nuestra interpretación? Bueno, ahí dice, I saw a man with one eye, en inglés. Traducción al español es, yo vi a un hombre con un ojo. Bueno, vamos con él.
con el I saw a man with one eye. Si nosotros interpretamos ese enunciado, tenemos cuatro interpretaciones. La primera es que yo estaba mirando por la calle e iba pasando una persona que tenía un solo ojo, ¿verdad? La segunda es, yo me tapé un ojo y vi a una persona, ¿sí o no? ¿Se puede? ¿Verdad? La tercera es, quienes conocen un poquito más de los usos de los verbos, saw significa serruchar o viene de sierra. Entonces a lo mejor agarré un ojo y empecé a serruchar a esa persona. ¿Se puede interpretar eso? También, locamente, pero así es. Por eso mismo les digo, así muy imaginativamente, eso es lo que nos lleva a la interpretación. O el último es, vi a un hombre con una persona llamado One Eye. ¿Se puede interpretar eso también? Sí, ¿verdad? Nuevamente, imaginariamente también es posible. Y ya por último, para ya dejar de, no por último de ya la presentación, por último de esta parte de la análisis de la lingüística. No, maestro, de vuelta, por favor. Gracias. Tenemos dos subáreas que van a ser muy importantes porque de ahí nosotros vamos a ver qué tanto se relaciona la lingüística con nuestras áreas de estudio. Léxico. El léxico es el vocabulario que nosotros adquirimos a través de la experiencia, a través de los años. El léxico de un niño de 5 años no es lo mismo que el de uno de 10 años, porque un niño de 5 años no ha tenido la misma experiencia de vida que uno de 10 años, ni mucho menos que uno de 30, ni mucho menos que uno de 60. El léxico es el diccionario mental que todos tenemos. Por eso a veces cuando dicen, oh, qué buen léxico tienes, porque ¿a dónde salen las palabras? Pues de la mente, ¿no? Por eso mismo, una persona que aprende varios idiomas tiene diferentes bibliotecas mentales o diferentes léxicos por utilizar. Es muy importante aprender vocabulario porque de esa manera evitamos repetir información. Y aparte, pues, como bien lo dice, pues engrandecemos el léxico. Al mismo tiempo, semiótica, que es otra área de la lingüística, se encarga de analizar qué significan los símbolos, pero ni qué significan los signos. Signos y símbolos, símbolos y signos. Por ejemplo, si vemos el símbolo de los hippies, que es el del círculo y así, sabemos que es paz. Si vemos un corazón, sabemos que significa amor. Si vemos una carita feliz, sabemos que es felicidad. Si vemos un sol, puede ser calor, día claro, alegría u otras cosas más, a veces dependiendo del contexto sociocultural o de la perspectiva de cada persona de diferentes culturas y diferentes países. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Seguimos, maestro, por favor. Ahora, cuando estudiamos la lingüística, siguiente, por favor, nosotros tenemos un sinfín de áreas donde casi la lingüística es tan grande como la medicina, que, por ejemplo, no sé, digamos, dermatología, oftalmología, cardiología. Pues bueno, en lingüística, en todo lugar donde se involucre el uso del lenguaje, hay lingüística. Y vamos a ver cómo es cierto eso. Adelante, maestro. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente. Y siguiente, por favor. Otra más. Otra más. Listo. Tenemos la fusión lingüística más ingeniería. A ver, ¿dónde están los ingenieros y las ingenieras? Levante la mano, por favor. Bueno, pues ahí está. ¿Para qué nos sirve la lingüística dentro del área de la ingeniería? Pues bueno, en todo su esplendor para el procesamiento del lenguaje natural, cuando generamos las inteligencias artificiales. Ahí en la ingeniería existe una rama de la lingüística que se llama lingüística computacional, que fusiona lo que es informática, matemáticas, obviamente lingüística e inteligencia artificial. Y esta se encarga de justamente generar los mecanismos para procesar el lenguaje a través de las computadoras. Asimismo, de manera específica, hay ciertas ramas de la lingüística que dijimos fonética, fonología, semántica, pragmática, sintaxis o morfología, que se involucran de manera evidente o muy inherente, o sea, muy por debajo en el estudio de la ingeniería. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que generamos a través de la inteligencia artificial un mecanismo para el proceso del lenguaje natural, nosotros estamos involucrando, además de lo que les comenté, la lingüística computacional, fusionamos fonética, morfología, sintaxis y semántica. ¿Por qué? Porque para generar una computadora hay que darle vocabulario, ¿verdad? Léxico, ahí está. Hay que darle forma a las palabras, morfología. Hay que darle orden a los comandos que va a haber,
sintaxis, y hay que darle voz a lo que son las inteligencias artificiales, fonética y fonología. Y ya de ahí también vemos cómo precisamente en esta generación de lo que es la inteligencia artificial, pues tenemos lo que es procurar que haya claridad en los manuales, desarrollo de sistemas de lenguaje, el análisis de interacción humano-máquina y los sistemas de reconocimiento de voz, y donde evidentemente ahí tenemos diferentes áreas de la lingüística. Siguiente, maestro, por favor. Creo que unas 3 o 4 más. A ver, adelante, otra más y otra más, por favor. Lingüística con la administración de empresas y los negocios. Bueno, pues a ver, si nosotros queremos convencer a nuestros clientes, nosotros tenemos que tener un buen discurso, tenemos que ofrecerle un buen contrato. Entonces, ¿cómo se genera eso? A través del análisis discursivo que involucra léxico, vocabulario, que involucra morfología, cómo generamos las palabras y sintaxis, ¿no? Cómo ordenamos las palabras. Eso va a ser muy importante, porque justamente cuando se tiene un buen discurso, se generan las buenas decisiones que reflejan un buen liderazgo. También, obviamente, pues, dentro de lo que es la administración de empresas, tenemos que puede haber algo, el diseño y nombre de marcas o claridad en contratos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando las empresas están tratando de generar un nombre para su marca, generalmente recurren a los fonólogos y a los morfólogos. Te dice algo como, a ver, me gustaría fusionar la palabra éxito con dinámica. Ah, pues bueno, ahí está el lingüista tratando de ver cómo funciona. Si decía algo como, no sé, digamos, exinámica o dinéxito, algo así, ¿no? Entonces de ahí surgen los nombres raros, los nombres curiosos, ¿no? Que decimos a veces, pero entre lo raro y lo curioso sale lo llamativo y lo original. Y todo eso también, pues se procura que sea a nivel hablado. Se procura que las palabras rimen, las palabras combinen. Ustedes den una ojeada a los nombres de las marcas, así que ustedes digan, ah, esta marca tiene un nombre bien, bien, bien gracioso, bien curioso. Y fíjense cómo las palabras no chocan, de hecho, riman, se fusionan bien. Eso es fonología. Y con respecto a la claridad de los contratos, a veces también para el cliente, ciertos contratos pueden ser muy ambiguos, pueden ser muy complejos, y el lingüista interviene en esclarecer o facilitar los significados dentro de los contratos. ¿Queda claro? Si uno quiere tener éxito ante sus clientes, es importante que lo que se le va a ofrecer sea lo explicado de la manera más básica posible. Bueno, a lo mejor dirán, ah, profe, pues usted no está explicando de manera básica, ¿verdad? Pues bueno, pero ahí vamos. Seguimos, por favor. Siguiente, siguiente y siguiente, por favor. Muchas gracias. Lingüística con la contabilidad. A ver, ¿dónde están los de contabilidad, por favor? Tenemos aquí. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Qué hace la lingüística con la contabilidad? Pues bueno, la semiótica, que es el estudio de los signos y de los símbolos, se involucra ahí, porque a veces nosotros, por las prisas, nos comunicamos a través de ciertos códigos, ¿no? Donde decimos, si le ponemos el signo de menos es porque las ganancias disminuyen, si le ponemos el signo de más es porque las ganancias aumentan. O puede ser más es positivo o menos puede ser negativo. Ah, pues bueno, ahí está la lingüística. Cuando ustedes le ponen un significado a cada uno de los símbolos que manejan dentro del área de la contabilidad, ahí tenemos la semiótica, una subrama de la lingüística. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, interpretación de normas y documentos, redacción de informes financieros y generación de facturas, correos y estados. Nuevamente, vemos que se involucra el buen uso del vocabulario, la buena redacción a través de la sintaxis y, por supuesto, sí, se va a dar el informe financiero, que haya un buen discurso a través de su fonética y de su fonología. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, perfecto. Siguiente, maestro, por favor. Tres más. Ahora, ahí esperamos porque vamos a ir paso a paso. Gracias. Después de ahí tenemos lo que es la fusión lingüística más derecho. ¿Dónde están los de derecho? Derecho, perfecto. A partir de lo que es el uso del lenguaje dentro de las áreas jurídicas, judiciales y legales,
surge la lingüística forense. La lingüística forense es específicamente cómo nosotros, siguiente por favor, cómo nosotros utilizamos el lenguaje para ciertos objetivos, como por ejemplo la claridad de contratos. ¿Por qué? Generalmente, pues los abogados dentro del discurso que brindan, generalmente, pero no todos en realidad, acuérdense, también está en el don de la palabra en algunos, este, mayormente los abogados tienden a utilizar palabras muy sofisticadas o tecnicismos muy particulares. Entonces, cuando redactan un reporte, cuando redactan, no sé, a lo mejor una autoría, cuando redactan pues alguna declaración, el lingüista se encarga de aclarar o de hacer un poquito más general ese vocabulario. Y ahí tenemos nuevamente léxico, morfología, sintaxis, semántica, muy importante y pragmática, que lo que se está tratando de facilitar esté dentro de la idea que se quiere llegar y que no te conlleve a otra interpretación. También la lingüística forense se encarga de analizar lo que son ciertos patrones paralingüísticos. Con paralingüístico es algo que no se observa de manera, vamos a decir, de manera evidente, pero que sabemos que nos dicen algo. Por ejemplo, dentro de esos patrones paralingüísticos, pues estas pistas las podemos utilizar para, por ejemplo, si estamos, si los policías o cualquier persona, o abogado incluso, está interrogando a una persona que se sospecha que cometió un crimen, lo que es el uso de pausas, a lo mejor ciertos titubeos, y no porque esté nervioso, ciertos titubeos, evasión de ciertas palabras o de cierta información, o que no diga la palabra completamente, o que repita mucho una palabra, o alguna otra pista, como las que les acabo de comentar, son pistas paralingüísticas, porque son cosas que hacemos cuando tenemos una carga cognitiva muy sospechosa, y entonces es ahí donde el lingüista forense te dice, fíjate que esta persona, a pesar de que estaba tranquila, es, tiene un nivel de sospecha bastante alto. ¿Por qué? Porque repitió mucho ciertas palabras, porque hizo muchas pausas, porque evadió decir o tocar ciertos temas de la información. Entonces, ahí justamente se está delatando sin querer. La lingüística forense se encarga de analizar a los criminales, así en términos ya muy, vamos a decirlo, del campo ya de la batalla, a los criminales sin que ellos se den cuenta. Al final de cuentas, ellos dejan pistas sin que, sin que ellos lo sospechen. Al mismo tiempo, también la lingüística forense, un lingüista forense se encarga de intervenir en los juicios, sobre todo cuando son de término bilingüe, que está el juez hablando en inglés, que el acusado habla solamente español y donde el traductor intérprete bilingüe, que es lingüista forense, se encarga de simplificar al traducir lo que son la terminología que el juez le está diciendo. Asimismo, también, obviamente, pues lo que dice, autoría y análisis de grabaciones. Les voy a platicar una historia breve. Hace muchos años, por ahí de 1920, 1930, en Inglaterra había un asesino en serie. Lo curioso es de que esta persona siempre, no, perdón, 1960, discúlpeme. En 1960, lo curioso es de que esta persona dejaba unas ciertas grabaciones burlándose de la policía porque ya tenía años asesinando personas y se reía y se reía y se reía y dejaba mensajes. Una vez llegó un fonólogo, las personas que se encargan de estudiar los sonidos, como su servidor, llegó y dijo, y escuchó las grabaciones y le dijo a los policías, qué curioso, esa voz, la persona de esa voz, perdón, perdón, la voz de esa persona, discúlpeme, la voz de esa persona tiene un acento parecido al de mi región, y se quedan los policías, caray, ¿cómo? Así es. Lo que pasa es de que en mi rancho, vamos a decirlo así, en mi rancho nosotros utilizamos esa entonación al final de las palabras y decimos mucho esa palabra. Entonces lo que hicieron los policías fue ver la lista de todos los sospechosos que tenían y la anotaron para ver
cuales venían del lugar donde el fonólogo había dicho que es originario él. Y de ahí fue como dieron con el sospechoso, a través de los rasgos hablados pues bueno, de la persona que cometió los crímenes. Y ya por último, la lingüística forense se encarga de ver también que no haya ambigüedades, que no haya malas interpretaciones, malas pragmáticas de lo que son las instrucciones. Típico, ¿no? Que hace algunos años en las cajas de los cereales, en la parte de arriba decía, para abrir este empaque, levante la pestaña. Y si lo interpretamos literalmente es que pues la persona tiene que levantar la pestaña para que se abra solo el empaque. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues, ese tipo de cuestiones también las marcas, las empresas procuran a los lingüistas forenses de que diga, a ver, aquí tengo un instructivo, está claro, si una persona lo lee y hace mal uso del instructivo o entiende otra cosa, este, ¿cómo puedo evitar eso para que no me demande? Ah, pues bueno, el lingüista trata de acomodar las palabras dentro de los enunciados, trata de utilizar las palabras que van en los enunciados para que no, las palabras más simples para que no generen algunas otras interpretaciones. ¿Me explico, muchachos? Sí, pues bueno. Y ya por último, adelante, maestro, por favor. Otra, por favor. Y bueno, justamente como dice ahí la conclusión, en toda área de la interacción social donde se involucre la interacción humana, sea de manera oral o sea de manera escrita, ahí va a estar la lingüística. Y con esto concluimos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Vamos a las preguntas. ¿Tengo tiempo? Vamos a preguntas, público. Sí. Muchas gracias, el maestro Rubén. Vamos a abrir un espacio. Tenemos tiempo para preguntas, respuestas. Seguramente el público tiene muchas y muy interesantes, especialmente sobre los temas de las lenguas, la fonología y lo que acabamos de escuchar. Levante la mano quien tenga alguna duda por allá. Perdón, de igual forma, si ustedes tienen alguna curiosidad de que a lo mejor, ¿por qué, no sé, digamos, los niños o un amigo dice esto en lugar de esto? También les puedo ayudar con, a lo mejor un poquito, orientar con eso. Eh, ah, espere, aquí. Perdón, Discúlpame. no, está bien. Mencionaba que para que una lengua deje de ser considerada una lengua se tenía que tener material didáctico. Así ¿Qué es. pasa con las lenguas indígenas? O sea, en algunas ocasiones sí tienen como que traductores, pero entre las mismas comunidades indígenas tienen varias variantes. Estas, si no cuentan como con un diccionario, ¿dejan de ser lenguas indígenas o se consideran idiomas? No dejan de tener el título de lenguas indígenas o lenguas originarias. Lo que sucede es de que a veces, dependiendo del dialecto, hay ciertas lenguas que ya son idiomas y que hay otras que siguen siendo dialectos, pero hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, la cantidad de hablantes. Si no hay suficiente cantidad de hablantes, no se puede tomar una muestra lo suficientemente considerable como para revitalizar, que es el término que se utiliza en el área del estudio de las lenguas indígenas para revitalizar una lengua. En cambio, si tienen una cantidad muy grande de hablantes y ellos voluntariamente o dentro de la actitud que tienen es muy positiva, entonces se pueden generar la suficiente cantidad de materiales para su preservación, para que de esa manera evolucionen a lo que son idiomas. Muchas gracias. De nada. Disculpe, quería preguntar sobre qué diferencia hay entre un políglota y un lingüista. Ujú, gracias. Un políglota es aquella persona que sabe y conoce muchos idiomas. El lingüista es aquella persona que conoce muchos idiomas, pero no los habla precisamente, no necesariamente los tiene que hablar. Una otra pregunta por ahí. Tenemos espacio para las preguntas, ¿eh? Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo suficiente.
A mí me preguntaba una compañera que tengo aquí tras bambalinas, mi estimado Rubén, que les dieras algunas recomendaciones para aprender tantos idiomas. ¿Cómo le hiciste para aprender tantos idiomas? Y eso es lo que le llamó la atención. De hecho, me lo preguntaba. Le dije, pues ahorita que pasemos a la parte de preguntas, Ujú. ¿alguna recomendación o qué trucos tú les podrías dar para aprender precisamente los idiomas? Por lo menos el inglés. Por lo menos el inglés. Pues no dejar de practicarlo, no dejar de estar en interacción con el inglés. Ahora, aquí desafortunadamente en frontera tenemos la idea de que estamos cerca de Estados Unidos, tenemos que saber inglés y no solamente tenemos que saber inglés, sino que tenemos que hablarlo muy bien, ¿verdad? Esto es muy complicado porque otra vez, si nosotros tenemos que poner a producir 24 vocales, sabiendo que por lo menos durante 18 años nosotros conocíamos solamente 5 vocales, es muy complicado que las articulaciones o que nuestros órganos se adapten a las a las articulaciones de los nuevos sonidos que se están aprendiendo en el inglés. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, escuchar todo lo que ustedes puedan en inglés con subtítulos en inglés para que esa manera ustedes relacionen forma y sonido, forma, la palabra y sonido. Y se den cuenta que va a llegar un momento en el que digan, la E al final no se dice. ¿Por qué? Porque ya después de haber visto tantas series o tantas películas en inglés donde justamente hay una palabra que termina con la E, no se dice. Bueno, por ahí se puede empezar. También les recomiendo canciones, canten. Si les gusta el rap, qué mejor, porque pues ya ven que el rap va muy rápido, pues perfecto, así van a ayudarse mucho con la velocidad. En velocidad, el inglés es más rápido que el español. Em, Porque así, a través de las canciones, ustedes ¿cómo se dice? Van a moldear sus articulaciones a través de las canciones, van a forzarse a producir los sonidos. Al principio no van a producir el sonido tal cual, pero va a llegar un momento en el que ya van a dominar esos sonidos del inglés, y no solamente el inglés, si a alguien más le gusta algún otro idioma, también se puede. Ahora, ¿qué más hay con esto? También esto es individual, muchachos. Hay personas que simplemente nunca han estudiado inglés y de pronto se van 6 meses a Estados Unidos y lo hablan muy bien. Eso es un factor individual también. Y hay personas que de plano, pues el idioma no se les da porque pues no, o sea, no está dentro de lo que es, pues, vamos a decir, la personalidad, ¿no? No digo la habilidad, porque todos tenemos la habilidad de poder aprender un idioma, pero simplemente no está y que también va más allá de la conexión que hace uno, el clic que hace uno. Fíjense que yo aprendí más japonés que inglés, porque hice mejor conexión con el japonés que con el inglés. Aparte de que la fonología, lo hablado del japonés, para nosotros, hablantes nativos del español, es muchísimo más fácil que para los hablantes nativos del inglés. Y bueno, pues es el gusto más que nada, pues el interés que le encuentren. Generalmente los que estudian japonés es porque quieren entender todo lo que leen en el manga y lo que escuchan en el anime. Eso es muy bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá? Aquí hay una pregunta. Por ahí al fondo. Allá atrás también tenemos otras personas que van a preguntar, ¿eh? O están saludando nomás. Arigato. Aquí, aquí. Si una persona tiene dislexia, se le Ajá. puede dificultar aprender idiomas. Sí, claro, porque hay un sistema que esta persona no puede llegar a seguir, pero no es imposible. Simplemente es cosa de estarle reiterando, corrigiendo el error nada más. Pero va a llegar un momento en el que ya lo va a dominar y ya no lo va a producir más. Pasamos atrás, que tenían una pregunta ya las chicas. Aquí hay uno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Perdón, otra vez. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hablar acerca de la lingüística. Me gusta mucho. Muchas gracias. Otra vez, Sí. ¿qué se diferencia el español del centro, del norte y del sur del país? Porque muchas veces se nota la diferencia tanto en el acento como en las formas de expresarnos.
aunque digan que no. Sí, claro, así es. Ahí tenemos muchos aspectos. Tenemos un aspecto que se le llama tono. Generalmente los del centro o de la Ciudad de México y algunos estados alrededores tienden a elevar un poquito más el tono y nosotros los hablantes del norte de México tendemos a disminuir el tono. Por ejemplo, un tono puede ser si hicimos casa o casa, así. Eso es un tono. Los tonos no son nativos del español, pero surgen gracias a la fonología, surgen por la variación dialectal y sobre todo también surge porque acuérdense de algo. En la Ciudad de México, así como en otros estados del sur, hay muchas lenguas indígenas y esas influyen. Como por ejemplo, ¿alguien de por aquí es de la península de Yucatán? ¿O tiene o papás, familiares, algo? ¿No? Bueno, las personas muy originarias de la península de Yucatán y que tienen influencia del maya, hablan, por ejemplo, de la siguiente manera, quiero ir a la casa. Entonces, ¿por qué hablan así? Porque la lengua maya tiene la K, o vamos a decir, el sonido que percibimos como una K, es muy K, es muy marcado. Entonces, para un yucateco, la palabra casa no es casa, sino que es casa, casa. Y aparte la A la alarga un poquito más precisamente por la influencia del maya. Y de ahí surge, ay, mira, tú hablas como los yucatecos, ¿por qué? Pues por eso, por la influencia de las lenguas indígenas que hay, tan predominantes. A ver, pregunta para ustedes. ¿Qué lenguas indígenas hay aquí en Baja California? Kumiai, Quiligua, ya desapareciendo por el Quiligua, Pai Pai, ¿no más? No hay muchas, pero en cambio en Oaxaca, un montón. En la Ciudad de México, muy variado el náhuatl. ¿Alguien más? Sí. Que si nos puede demostrar un poco de los idiomas que habla. Porque los idiomas que hablo, O sea, claro que sí. Mochiron, Mochiron, anata wa nanika, anata tashi ni, y kitai desu ka. O sea, ¿qué quieres que te diga en japonés? ay, no sé, lo que O sea. O per esempio posso parlare adesso con loro con voi italiano. Possibilmente è un più facile per voi capire qualcosa che dico adesso, perché l'italiano e l'espagnolo sono lingue molto simili, ¿no? Si le captaron más, ¿verdad? ¿Verdad? Inglés no, porque sí ya se lo saben. Men, vis jag måste snacka med dere nå. Jeg selvfølgelig kunne snakke med dere på norsk. Norsk er en språk som språket i Norge. Pero, por supuesto, si quieren que les hable noruego, les puedo hablar en noruego, que es un idioma que se habla en Noruega. ¿Qué tal, eh? Gracias. Thank you. Grazie mille. Arigato gozaimasu. Tusen tak. Una pregunta ahí al fondo. Una pregunta ahí al fondo ¿Alguien tenemos. más por allá, por acá? Pregunta a una compañera, ¿qué consejo le puede dar para poder pronunciar bien la X? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿La X de dónde o qué? O sea, es que dice que no sabe pronunciar la X. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué va. Que en lugar de decir oxo, dice otso, ¿verdad? Ese lado. Muy bien, fíjense. En la fonología, ese es un fenómeno que se le conoce como adelanto. ¿Por qué? A ver, produzcan todos la siguiente secuencia. T, 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 T. La lengua se va hacia adelante y toca la parte de atrás de los dientes superiores. Acá. Ahora digan todos, ¿qué? La parte de atrás de la lengua, que se le conoce como dorsal de la lengua, toca el paladar blando, porque tenemos dos paladares, duro y blando. Entonces, cuando nosotros, imaginándonos de perfil, decimos T, la lengua va para acá. Y si decimos que, la lengua va hacia atrás. Entonces, adelante, hacia atrás. Y cuando esperarías que se dijera oxo,
dicen otso, se va hacia adelante. Ahí tenemos otso, ¿no? El otso, así es. Pero bien curioso, en japonés hay un sonido que es la secuencia de la T, la S y la U. Por ejemplo, tatsu, que significa dragón en japonés. Yo tenía un estudiante que en lugar de decir tatsu, te hacía lo contrario, te decía taksu. O sea, en lugar de adelantar, atrasaba. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Bueno, pues practicar, es decir, mucho la palabra oxo, pero mentalizándose que la lengua tiene que tocar la parte de atrás de los dientes de arriba. Bueno, ese podría ser mi consejo. Y eso es fonética. Por allá tenemos otro. Por allá. Y otro. ¿Por qué los humanos, Ay, ¿dónde? Perdón. acá, ¿Dónde están? por qué los humanos podemos aprender cualquier idioma fácil en la infancia, pero en la adultez se torna difícil? Bueno, lo que pasa es de que cuando estamos niños, durante la adquisición de lenguaje hay un periodo que se llama el periodo crítico, que es de los 3 años hasta los 8 años. Durante ese periodo, nuestro cerebro puede absorber la mayor cantidad de información y como el cerebro da las órdenes a las articulaciones, entonces podemos adquirir y producir cualquier sonido de cualquier idioma y podemos aprender el léxico, el vocabulario de cualquier idioma. Y lo que pasa es de que entre más grande estamos, más léxico tenemos. O sea, nuestro cerebro se va llenando de más palabras y más palabras y queda poco espacio en nuestra mente para poder aprender más o algún otro idioma. Por eso mismo. Y si uno quiere aprender, digamos, inglés a partir de los 15 años, es como que ya está viejo, ¿no? Vamos a decirlo, pero no, o sea, ya es muy tarde para aprenderlo, teóricamente hablando. Una duda, si tengo un compañero que no puede pronunciar la R, ¿cómo le puedo ayudar? La R, Que diga arreglo para que se... ¿cuál de las dos R? ¿La R fuerte en la palabra rojo o la R suave en la palabra cara? Es que dice alondra, ¿Cómo? alondra. O sea, Muy bien. alondra, pero Sí. alondra. Sí. Pues terapia de lenguaje. Terapia de lenguaje nada más, fonética. Lo que pasa es de que la R fuerte, si ustedes se fijan, cuando producen la R, digan todos R, correcto, vibra. Pero con la R suave es más difícil porque no vibra y no se siente mucho la articulación. El toque es muy rápido. Digan todos. Fíjense, es más difícil la R suave que la R fuerte y fíjense por lo siguiente. Vamos a todos producir el sonido de la R por 5 segundos. Ahí está. Produzcan continuamente el sonido de la R suave por 5 segundos. Pero no me hagan esto, no me digan. No, eso no. Yo busco, pero, a ver, mantengan ese, pero por 5 segundos. Sin que le salga, no. No se puede, simplemente físicamente o humanamente no se puede, o fisiológicamente no se puede. Entonces, por eso justamente como la R suave se encuentra en medio de palabras o al final de palabras, por eso tiende a ser difícil porque aparte se combina con otros sonidos. Una duda. De los idiomas que fuiste aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿cuál fue el que más te sorprendió o el que más, como que más diferente o distinto que hubo que había? Pues definitivamente el japonés, porque a ver, el noruego es una lengua germánica que se parece al inglés, son lenguas hermanas. Quien sabe inglés puede entender poquitito noruego y quien sabe noruego puede entender poquitito inglés. Igual, el italiano y el español son lenguas hermanas, pero el japonés pertenece a una familia completamente distinta, tanto del español como del inglés. Entonces, si por sorpresa nos referimos a lo mejor a qué tan diferente es, pues el japonés me sigue sorprendiendo. Me sigue, no dejo de estudiarlo, sobre todo con los kanji. Cuando ustedes van a las comidas chinas y ven, por ejemplo, algo que dice restaurante nuevo dragón milenial y ven 4 símbolos ahí, generalmente los símbolos que se van a encontrar es el de casa y el de bebida. Maestro, ¿es posible poner así como que un letrero de algún restaurante de comida china que podamos encontrar en internet? No, bueno,
Entonces, esa es la idea. El detalle es de que en japonés, para poder decir que uno habla japonés básico, se tiene que saber por lo menos 1000 símbolos de esos. Y el detalle es de que dependiendo del símbolo y con qué lo juntes, cambia la lectura, cambia la pronunciación. Entonces, ahí pues conlleva su tiempo, es mucha memorización, porque aparte el japonés no tiene ninguna relación con las palabras del español o el inglés, excepto por los préstamos. Por ejemplo, ¿cómo se dice la palabra acción en inglés? Action, ¿verdad? En noruego es action, se parece, ¿verdad? Poquitito. Y en italiano es azione, como que lo podemos, hay más posibilidades de aprenderlo por la similitud que hay, pero en japonés es katsudo. ¿Con qué relacionamos katsudo? No hay. Entonces, por eso, de ahí viene la complejidad o la sorpresa o la maravilla del japonés. Mande. Yo quisiera saber por qué se parecen mucho el español, el francés y el portugués. Porque vienen de la misma familia lingüística, que en este caso sería la misma mamá, que son las lenguas romances. Por eso. De nada. Tenemos otra participación. Ay, ¿dónde creo que Tenemos muchas dudas esta tarde. Adelante por ahí, creo que por ahí está una. Sí, preguntando bastante. ¿No? Yo tengo una pregunta. No sé si ha visto la película La Llegada. Sí, claro, ok. esa película se la pongo Ok. a algunos de mis estudiantes, a los estudiantes en la materia de análisis del discurso. Ok, en la película se nos muestra que se dice que el lenguaje abre tu mente a distintas posibilidades o realidades. O sea, el lenguaje te ayuda a percibir la vida de distinta forma. ¿Tú al estudiar distintos idiomas crees que es real esta teoría sobre que el idioma o los idiomas que hablas te ayudan a percibir de distinta manera ciertas cosas? Sí, claro. Y todo eso va dependiendo de la semántica y más que nada la pragmática cultural. Em, por ejemplo, a ver. ¿Alguien sabe lo que, bueno, sí, sí sabemos lo que es un troll, ¿verdad? Troll. Muy bien. ¿Conocemos lo que es una aurora boreal? Sí. Bueno, em, supongamos que no sabemos qué es un troll o qué es una aurora boreal. Y supongamos que pues, viajamos a Noruega. En Noruega, en el norte de Noruega, predominan mucho en cada época, desde lo que es octubre hasta mitad de enero, está la noche polar donde surgen las auroras boreales. Todas las noches surgen auroras boreales, pero a veces muy difícil verlas por cuestiones climatológicas. Entonces, a través de lo que uno ve y con lo que convive a diario, va adquiriendo su vocabulario y va adquiriendo una diferente realidad. Las auroras boreales se dice que surgen cuando Odín, que no se dice Odín, sino en noruego se dice Udin, está feliz, está tranquilo. Entonces, en ese aspecto, sí, modifica la realidad de cada uno. O por ejemplo, el japonés. El japonés, uno es muy cortés, muy cordial. Y por lo tanto, llega un momento en el que uno adquiere un poquito la cultura del japonés y se vuelve una persona o muy formal o muy cordial. Y ahí modifica la realidad también de cierta forma. Ok, y tengo otra pregunta. ¿Por qué en los libros de texto muchas veces sonidos, por ejemplo, de un perro, que en español se ponen que el ladrido del perro es wow y en inglés es wow y en distintos idiomas va cambiando como el sonido del perro? ¿Por qué Así se debe es. esto? Pues eso es por la realidad, cada quien, dependiendo de cómo lo perciban y de acuerdo a qué sonidos tiene uno disponible en su idioma nativo. Por ejemplo, eso se le conoce como onomatopeyas, representaciones de los sonidos. En japonés hay muchísimas onomatopeyas. Por ejemplo, el ruido de una rana es quero quero, el ruido de una gallina es cuco cuco, el ruido de un gato es ña ña. El ruido de un perro o la onomatopeya de un perro es wan wan, para otros es waf waf y para otros es wan wan. Y el ruido de una tortuga es mu mu. Sí, sí. Buenas tardes, una ¿Qué tal? Buenas pregunta. tardes. ¿Qué idioma se le dificultó más y cómo fue su proceso para llegarlo a dominarlo muy bien? Se me sigue dificultando el japonés, sobre todo por la cuestión de los kanji.
Yo me sé alrededor de 1600 kanji aproximadamente, y el detalle es de que en los primeros, no sé, digamos, desde los 300 hasta los 700 tienden a olvidarse. Entonces, por eso para mí se me sigue dificultando el japonés. Vamos a despedir al maestro Rubén con un fuerte aplauso Muchas gracias. por esta brillante exposición precisamente de los temas lingüísticos. Y entonces vamos a hacer la entrega del reconocimiento y le vamos a pedir de favor a nuestra compañera Moyinedo que pase al centro del escenario para la entrega de este. Este reconocimiento dice de la siguiente manera. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, otorga el presente reconocimiento al maestro Rubén Roberto Peralta Rivera por la impartición de la charla lingüística, una perspectiva general e interdisciplinaria, llevada a cabo el día 5 de noviembre del presente año dentro del evento AECUS 2025, 36 años formando conciencia. Firma el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, director de esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Gracias. Filiberto, doctor Mauricio, muchísimas gracias por la consideración. Sí. Y licenciado Daniel de León, también gracias por la recomendación. También, Gracias a todas y a todos por su tiempo. Que tengan una excelente tarde. Gracias, mi amable. Les pedimos que no se despeguen de sus asientos porque a continuación, en unos minutos, vamos a tener nuestra última conferencia. Pero los invitamos a que si no se han registrado al rally, el día de mañana a las 9 de la mañana tenemos el Rally FCIA, seguramente una de las actividades que más están esperando nuestros estudiantes. El registro es con el maestro Luis, ya tiene por ahí las formas del registro y entonces vamos a tener precisamente ese registro del rally. Los esperamos el día de mañana, 9 de la mañana es el rally. Vamos a dar unos minutos mientras entran personas y salen los que se encuentran aquí en este foro para ajustar precisamente la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es la ruta jurídica para el registro de tu empresa. No se lo pierdan. En unos minutos tenemos la presencia del maestro Manuel Magdaleno Cárdenas Rodríguez de Conlate. En unos minutos comenzamos. Les pedimos de favor que si tienen alguna botella, plástico, recojan su basura y la depositen en su lugar si son tan amables.